Hola amigos de Explora lo desconocido sin salir de casa. Hoy os voy a hablar de la última ejecución que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid y ya veréis qué curiosidad porque se relaciona con uno de los caprichos de Goya. Vais a ver. Pues vamos allá con la historia, amigos, pero antes de nada vamos a darnos un paseíto por la historia de la Plaza Mayor. Fijaos, Madrid se funda en el siglo IX por parte de los musulmanes, que lo que hacen es construir una primera muralla en el siglo IX. Los cristianos llegan a finales del siglo XI y deciden ampliar la ciudad y construyen una segunda muralla del siglo XII, cada una con sus correspondientes puertas. Por ejemplo, aquí tendríamos la Puerta de la Vega del recinto islámico medieval y aquí tendríamos la Puerta de Guadalajara del recinto de los cristianos del siglo XII. Y lo que hoy conocemos como Plaza Mayor estaba fuera de esta ciudad medieval. Por cierto, no se llamaba Plaza Mayor en tiempos medievales, se llamaba Plaza del Arrabal. Fijaos, si camináis por la calle Mayor veréis esta placa que dice que junto a este lugar se levantó hasta 1582 la Puerta de Guadalajara, la más importante de la muralla medieval madrileña. Es decir, que la puerta que acabamos de ver en esa muralla, en ese esquema, estuvo en pie hasta 1582. ¿Y quién decide tirarla? Felipe II, porque había declarado Madrid sede de la corte, en otras palabras, capital de su imperio, y había que ampliar la ciudad. Y sobre todo, había que hacer algo muy importante, cobrar impuestos a todos los bienes que cruzasen esa muralla que ya no tenía ningún sentido. Para que os hagáis una idea de cómo sería la entrada a Madrid por la Puerta de Guadalajara, aquí tenemos una recreación que han hecho nuestros amigos y compañeros de Ediciones La Librería. Una villa castellana a la cual se entra pues con esta magnificencia que a mí ya me gustaría haber conservado hoy día. Por su parte, José Manuel Castellanos, que es también amigo nuestro, es arquitecto y él con un programa que tiene lo que hace es reconstruir los volúmenes para hacer una recreación de cuál sería el aspecto que presentaría esta Puerta de Guadalajara. Y aquí abajo, como antes la he mencionado, tenéis una recreación preciosa de cómo sería la entrada a Madrid por la Puerta de la Vega. Por aquí se entraría con este aspecto islámico, que es el de nuestra fundación, y al fondo tenemos el Alcázar de los Austrias, que se quemó en 1734 y hoy el emplazamiento lo ocupa el Palacio Real. Bueno, vamos a acercarnos a la Plaza Mayor en tiempos contemporáneos y aquí tenemos a Felipe III. Felipe III es el monarca que está allí plantado a caballo y bajo cuyo reinado en 1619 se inaugura esta plaza. Le encargan las obras a Juan Gómez de Mora y él hace un diseño según la moda del momento, con ladrillos rojos muy cocidos en las fachadas, con unos tejados realizados en pizarra, con unas torres que acaban rematadas en un chapitel en punta y generalmente arriba este chapitel tendría pues una veleta. No sé si os habéis fijado alguna vez que hay 4 farolas en la Plaza Mayor y en su base tenemos una chuleta muy hermosa que nos cuenta su historia. Por ejemplo, nos habla de celebraciones que pasaron por esta plaza que empieza a utilizarse como un espacio destacado para los actos públicos de todo tipo. Aquí tenemos pues un paso de carnavales, también había paso de romerías, muy festivo. Y festivas también eran las celebraciones en las cuales pues había corridas de rejones como la que estáis viendo. Por cierto, vino una vez un príncipe a Madrid, un príncipe inglés, con la intención de casarse con una de nuestras princesas y le organizaron unos juegos caballerescos como los que veis aquí en esta imagen. Esa es nuestra Plaza Mayor. Sin embargo, no todo ha sido fiesta, festejo y celebración en la Plaza Mayor, porque también ha habido actos de la Inquisición o este pobre hombre que está aquí que le están ajusticiando mediante el método del garrote vil y un religioso pues está ocupándose de su alma. El tema de la Inquisición. Mirad, esta es una pintura que está en el Museo del Prado y que nos muestra un auto de fe de la Inquisición. La pinta un tal Francisco de Ricci, que era pintor de la corte de Carlos II, el último Austria. Aquí tenemos la casa de la panadería y aquí está el rey y aquí está la familia real.
esta señora que de lejos puede parecer una gallina, no, es una señora vestida con un traje que no es de monja, sino que es un traje de viuda, es su madre, Mariana de Austria. Y fijaos cómo se ponía la plaza, cómo se ponía de gente cada vez que había un espectáculo público. ¿Os acordáis del dúo Sacapuntas, este que decía, ¿cómo estaba la plaza? Abarrotada. Pues abarrotada estaba la Plaza Mayor de Madrid cuando había, por ejemplo, un auto de fe. ¿Qué era un auto de fe? Pues era un acto en el cual las personas que estaban siendo acusadas pues abjuraban de sus pecados y mostraban su arrepentimiento. Es decir, no consistía en que aquí se ponían a quemar a nadie. Y siento mucho si lo que queréis es que os hable de muertos en carne viva en la Plaza Mayor de Madrid, pero lo cierto es que nunca hubo aquí ninguna hoguera. Habría sido impensable que en una ciudad como la nuestra, justo en el centro y delante de la familia real, pues hubiesen visto ese espectáculo con esos olores y con ese aspecto tan truculento. ¿Dónde hubo hogueras de la Inquisición en Madrid? Pues en la glorieta de Ruiz Jiménez o muy cerca de la Puerta de Alcalá. Por cierto, como ya creíamos entonces en el desarrollo sostenible y en la economía ecológica, había un gremio que era el de ceniceros, que cuando se acababa con la quema, pues recogía las cenizas y con ellas elaboraban un detergente que tenía un poder limpiador equivalente al de la lejía. O sea que para que veáis, ¿eh? Bueno, aquí tenemos uno de los ajusticiados. La primera persona que es ejecutada en la Plaza Mayor de Madrid fue Rodrigo Calderón en 1621. Que os sonará aquello de que tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca. Bueno, ahora don Rodrigo, como era noble, lo amparaba el derecho nobiliario y su estatuto de nobleza. Por tanto, a él le correspondía ser ejecutado con el método más dulce, que era ser degollado por delante. Por lo tanto, don Rodrigo, que demostró ser animoso y gallardo hasta el final, de hecho llegó a abrazar a su verdugo, le correspondió ser degollado por delante. Por cierto, cuando ve a su verdugo y casi le da un par de besos, le dice: haced de muy enhorabuena, instrumento de mi salvación. En fin, cosas de la historia. Pero vamos a irnos acercando a la última ejecución que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid. Fue un 23 de abril, fecha muy literaria, por otra parte, de 1798. Estos señores no fueron ejecutados, luego hablamos de ellos. ¿Quiénes fueron los ejecutados? Vicenta Mendieta, de 32 años, y su primo, que también era su amante, Santiago San Juan, de 24, que yo creo que debía estar de muy buen ver y de mejor palpar, porque es que su prima se volvió absolutamente loca. ¿Qué hacen estos dos acusados? Pues matan al marido de ella, que se llamaba Francisco Castillo. Y diréis, hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó algo bastante gordo que cubre el Diario de Madrid, que si hubiese existido el caso por aquel entonces, pues se hubiera vendido y se hubiera hecho de oro. Francisco de Castillo era un próspero comerciante de lienzos, experto en comercio internacional, muy relacionado con la corona, muy relacionado con el gobierno y que probablemente hubiese sido un buen ministro encargado de las relaciones internacionales comerciales. ¿Qué pasó? Pues que a estos primos les debió entrar aquí la llamada de la selva y deciden matarlo de 12 puñaladas. Por el nivel social de los acusados y de la víctima, pues hubo un grandísimo revuelo en Madrid. Vamos a hablar ahora de estas dos personas. Este señor es Jovellanos Gaspar Melchor Baltasar, no les faltó ni un rey mago para ponerle el nombre de Jovellanos, ministro de Gracia y Justicia. Él era el ministro de Gracia y Justicia por entonces. Y este señor que tenemos aquí a nuestra derecha, pues es el fiscal de la Sala de Alcaldes, el máximo responsable de la justicia penal del Madrid de la época. La primera espada en materia fiscal era Juan Meléndez Valdés, que solamente duró en el cargo 7 meses porque cuando Jovellanos cae, a él lo arrastra en su caída. Y Meléndez Valdés nos va a dar la clave de lo que os voy a contar. Por cierto, estos dos retratos maravillosos los hace un pintor que nos gusta mucho y que se llama Francisco de Goya y Lucientes. Francisco de Goya era muy amigo de Meléndez Valdés. Y aparte de ello, pues es testigo de excepción de un mundo en descomposición, del mundo en descomposición en el que vive. Y Goya se pasa toda la vida dando testimonio de lo que ve. Y lo que ve son muchas sombras. En esa sociedad, la cual, de manera artificiosa, los Borbones tenían mucho interés en mostrar todo lo contrario. Utilizaban
su estilo artístico, que era el neoclásico, para mostrar lo bonito que era todo, lo colorista, lo elegantes que estaban y lo bien que todo funcionaba. Pero sin embargo Goya nos muestra todo lo contrario, muestra la realidad. Y en una serie que es la de Los Caprichos, ejemplifica ese mundo en crisis sobre el que quiere emitir su juicio, su denuncia. Él quiere que eso cambie y revela las fisuras de aquella sociedad basada en una estructura estamental que considera que está muy anquilosada. Entonces él anda con estas ideas, con sus caprichos, cuando sucede todo esto que os estoy contando. Estamos a finales de 1797, a principios de 1798, y Vicenta Mendieta y su primo Santiago matan a una persona importantísima, que era Francisco del Castillo. A ella la van a internar en una prisión llamada La Grillera, de máxima seguridad y de condiciones deplorables. Por lo tanto, Goya, que está en esos momentos trabajando en sus caprichos, pinta el capricho número 32. Y en el capricho número 32 vemos a Vicenta Mendieta. La veis que está sentada en unas escaleras, está agarrándose las rodillas, por ahí podemos hasta ver una rata, una vasija por el suelo. Las condiciones eran deplorables y estamos hablando de una persona que pertenecía a unas esferas muy elevadas. Por cierto, fijaos lo que Goya escribe en la parte de abajo. Dice, porque fue sensible. Se vio así porque fue sensible. No sabemos cómo sería su relación conyugal, pero probablemente vivió una historia de amor en la que puso toda su sensibilidad con su primo. Ahora, lo de matar al marido ya es otra cosa, ¿eh? La joven, pues, tiene un gesto muy desvalido, muestra la soledad y Goya nos lo retrata. Por cierto, Goya se va a ver inspirado por esta historia y va a seguir creando. Aquí tenéis dos obras pictóricas en las que muestra la soledad de una mujer en prisión, pues absolutamente ya abandonada de la sociedad. ¿Y qué os he escrito en la parte de abajo? Pues algo que decían por las calles de Madrid mientras duró el proceso de Vicenta Mendieta y Santiago San Juan por el asesinato de Francisco del Castillo. La gente decía, si no llevan a la plaza a la mujer de Castillo, cualquier mujer de esta villa podrá matar al marido. En fin, fueron los dos últimos ejecutados por el método de garrote vil y esperemos que nunca más la Plaza Mayor vea que nadie pasa a mejor vida desde allí. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Adiós.